se pone otra vez Cabeza de Vaca en la discusión pública. ¿Qué informaciones tienes ahora de Cabeza de Vaca, Marta Olivia? Yo creo que no es un perseguido político, es un político perseguido. Es distinto. Fíjate que hay una parte donde yo respeto a Cabeza de Vaca. Sí, claro. Si hay alguien que sabe del huachicol, es él. Su familia política está involucrada desde del huachicol desde los 90s. ¿Quién es su familia política? José Ramón Gómez Reséndez es su suegro. Su esposa es Mariana Gómez Leal. Su cuñado es José Ramón Gómez Leal, actual senador por Morena en Tamaulipas. Antes fue delegado, el superdelegado de Bienestar Social o de los programas federales del gobierno. ¿Cómo se involucró José Ramón Gómez Leal en el gobierno de la 4T? Es parte de las preguntas que yo todavía no tengo una clara respuesta. Pero cuando yo digo que lo respeto es que sí es cierto. Si él habla de huachicol, es que su familia política estaba involucrada desde ese tiempo. Él llegó como a ser diputado federal en el año 2000, en esta ola foxista. Y de las primeras tareas que se dedicó a hacer fue eliminar los expedientes en la entonces Procuraduría General de la República que involucraban con el huachicol a su suegro. Es decir, él sabe de huachicol desde antes que López Obrador lo bautizara como huachicol. Entonces, él se ha dedicado a eso. ¿En qué ha destacado Cabeza de Vaca? Pues ha destacado en ser un personaje corrupto que llegó a la presidencia municipal de Reynosa. Él estuvo como alcalde 2005-2007, apoyado por el Cártel del Golfo. Y no lo digo yo, sino lo dice el expediente judicial que se le abrió a Tomás Yarrington Rubalcaba en los Estados Unidos, donde ahí uno de los testigos declaró que Yarrington le mandaba el dinero a Cabeza de Vaca por orden del Cártel del Golfo. Es decir, no es una cuestión ni al aire, tú la puedes googlear y ahí le vas a encontrar perfectamente estos documentos. Pero Cabeza de Vaca no se calmó solamente ahí. Después fue diputado local, fue uno de los diputados locales en Tamaulipas, de los más faltistas. Tampoco entiendo cómo nunca lo sancionaron. De cada 10 sesiones de la diputación local asistía a 3, por ejemplo. Pero bueno, él siguió su camino, llega a ser senador de la República con toda esta trayectoria política y se compra después un departamento en el sur de la Ciudad de México, en Coajimalpa, donde le costó como 14, 16 millones de pesos y luego lo vendió en 42 millones. Esos 14, 16 millones de pesos, haciendo la contabilidad de lo que ganó siendo servidor público, no le hubiera dado nunca para comprarse una propiedad así. ¿Por qué nos enteramos de esa propiedad? Pues porque el club de personajes que vivían en ese fraccionamiento le impedían el acceso al uso de las áreas comunes. No se querían topar con Cabeza de Vaca, conociendo el pasado que tenía Cabeza de Vaca, y por eso en los medios fue que nos enteramos. Sin embargo, él llega como gobernador a Tamaulipas, digamos, en una ola, en un moderno Fox, convertido en un moderno Fox. Gritón, yo con sus lemas, ni me doblo, ni me vendo, y gritoneando y todo esto. Y sobre todo, en un estado harto del Partido Revolucionario Institucional, con un gobernador, Rodolfo Torre Cantú, un casi gobernador, una semana antes de que fueran las votaciones, los cárteles lo asesinaron junto con 3 personas más. Entonces, con todo este antecedente, y bueno, el Partido Revolucionario Institucional decide poner, como si fuéramos una monarquía, al hermano de ese candidato muerto.
y fue quien le entregó el poder a Francisco García Cabeza de Vaca. Hizo alianzas con él, yo creo que decepcionado por el PRI y lo demás, se robó todo lo que pudo, vive en una mansión increíble en San Pedro Garza García y calladito de lejecitos, Egidio Torre Cantú le entrega el poder a Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué hizo Francisco García en su sexenio? Primero, hizo un cártel familiar con su esposa, con su madre, una señora que organizaba fiestas y sociales para los ricos del pueblo de Reynosa, y sin embargo de repente aparecía como dueña de ranchos y propiedades. La unidad de inteligencia financiera le encontró ranchos y propiedades que ascendían casi a 1,000 millones de pesos, por ejemplo. Y después, ¿qué hizo Cabeza de Vaca? Un cártel con sus hermanos. Ismael García Cabeza de Vaca, mejor conocido como el hermano Lelo, en su vida ha trabajado ese hombre, pero lo hizo senador de la República, y el hermano mayor, José Manuel García Cabeza de Vaca. Entonces, hicieron este cártel entre los tres. José Manuel se encargaba de las licitaciones, se distribuyeron las secretarías para cobrar hasta el 40%, aquel mentado diezmo por obras. Bueno, sí, con ellos subió al 40%. García Cabeza de Vaca, cuando lo vemos en entrevistas y en informaciones, de pronto ahí con otra vez los mismos Ciro Gómez, Héctor de Mauleón, Riva Palacio, toda esa agencia de publicidad, decimos, ¿de dónde sale tanto dinero? Bueno, hay un faltante todavía hasta este momento en Tamaulipas de más de 9,000 millones de pesos. Faltante de comprobar. Y hablamos del dinero legal. No hablamos de los moches, no hablamos de nada más. Cabeza de Vaca creó un grupo operativo especial que se llamaba Los Gopes, y con estos Gopes le hizo, digamos que dividió el Estado y le cobraba cuota a cada grupo del crimen organizado, y utilizaba a los Gopes y a la policía estatal para cuidar las zonas. De ahí vemos crímenes de lesa humanidad por los cuales yo lo denuncié ante la Corte Penal Internacional en febrero pasado, donde, por ejemplo, vimos una masacre en Camargo en el 2021, donde fueron asesinados 19 personas, de las cuales 17 eran guatemaltecos. ¿Por qué? Pues porque los Gopes creían que estaban estas camionetas invadiendo otra zona, llegan, los matan, ellos drogados como andaban los Gopes, de acuerdo a testimonios de las mismas personas que vivían cerca, andaban tan drogados que creían que estaban en un paraje solitario, y asesinan a estas 19 personas, y de pronto le hablan a su jefa y le dicen, ¿qué hacemos con estas personas? Una de ellas, la última, levantó un pañuelo blanco en señal de no somos narcos. Los mataron, los remataron, dijeron, ¿qué hacemos con ellos? Pues vamos a quemarlos. Y los quemaron. Creyeron que estaban en medio de la nada. Cuando empieza, eso fue en la noche, cuando empieza a clarear, se dan cuenta que a 500 metros hay casas. 3, 5 casas que fueron las que vieron las columnas de humo, el olor y todo lo demás. Otro caso fue dejar y permitir a los grupos del crimen organizado, un Día del Padre del 2021 también, el 19 de junio del 2021, permitió la operación de los grupos del crimen, y ellos salieron por las calles de Reynosa a matar sin ton ni son. Es decir, mataron un taquero, mataron a un transeúnte, mataron a 19 personas oficialmente. Sin embargo, Cabeza de Vaca no ha sido procesado ni rindió cuentas por todos estos crímenes. Uno de los casos en Río Bravo en el 2020 fue el de Juan Daniel García. Juan Daniel Ortiz. Daniel Ortiz Martínez. Juan Daniel era un ingeniero de 23 años que estaba viendo la televisión con su padre, sale a comprar un Six y ya no regresa.
los policías confundieron su camioneta con otra que se quería meter ahí a esa zona, a esa plaza. Y oficialmente le asestaron 242 balazos a él y a su camioneta. La madre dice que rebasan los 500, solamente han procesado a 4 policías. Entonces, estos son los tipos de hechos, además de que no se contabilizan en todo este relato que yo documenté, la cantidad de decenas de descabezados, de asesinados por comandos en toda la frontera chica. Entonces, Cabeza de Vaca difundió con todo el poder de los billetes en la Ciudad de México y en las agencias de información y con estos periodistas, la idea de que Tamaulipas era un estado seguro, situación que nunca lo fue. Hizo esto. Entonces, mientras difundía esa información y todo el mundo decía Tamaulipas, ya regresó la seguridad y todo lo demás, seguían aconteciendo allá hechos de violencia muy, muy graves. Y bueno, esta es la recopilación que yo hice para denunciarlo, porque no puede quedar impune. Él abandonó el poder una semana antes en el avión oficial del gobierno de Tamaulipas, se fue hasta la frontera y de ahí cruzó hacia los Estados Unidos. No le entregó el poder al gobernador Américo Villarreal Anaya, había perdido, se fue. Es un prófugo de la justicia, está acusado de lavado de dinero, de delincuencia organizada, él y toda su familia. Así que empezar a decir que es un perseguido político, por Dios, que se lo crea quien se lo quiera creer, se lo cree el PAN cuando le conviene, cuando no lo relegan. El año pasado, a principios de año, hicieron un encuentro del CEPAC allá en Washington y ahí estuvo tomándose fotos, pero no le permitieron hablar. Es decir, tampoco lo quieren cerca, pero no tan cerca, ¿no? Entonces, esa es la historia de Cabeza de Vaca. Creo que es un delincuente que ha hecho y deshecho, y lo peor de todo, que ha sido, él sigue libre por la complicidad de las autoridades, por la complicidad de la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero, porque me constan la cantidad de denuncias que empresarios, comerciantes y ciudadanos vinieron a darle al entonces fiscal, ahora excelentísimo embajador en Reino Unido, y él hizo absolutamente nada.